Me siento como un estudiante por dar un examen, pero todo el mundo está viendo. Antes que nada quiero decir que estoy realmente honrada de estar en esta posición y poder hablar con ustedes acerca del trabajo de Carmen Balcells, porque en realidad yo empecé este proyecto como una fan de la literatura, como una amante de la lectura, y en realidad yo llegué a este tema porque para presentar mi licenciatura y mi universidad, nosotros tenemos que presentar un proyecto de investigación, y yo realmente estaba interesada en buscar a una figura femenina importante y céntrica dentro del mundo latinoamericano, que es una época que realmente de la literatura que a mí siempre me ha fascinado desde chiquita, y estuve buscando a varias escritoras y a varias figuras, por ejemplo Tusquets, hasta que un día, desafortunadamente, fue cuando falleció la señora Balcells, que leí un artículo en el New Yorker, que la verdad me fascinó, y ahí es cuando me capturó, la verdad, la cantidad de trabajo y la maravilla que hizo histórica que fue Carmen Balcells. Entonces, la verdad no quiero pretender que soy una experta, porque yo sé que hay gente dentro de este salón que son mucho más conocedores de la figura de Carmen Balcells. Sin embargo, quiero yo más bien contextualizar el trabajo que hizo Carmen Balcells dentro del momento literario e histórico en España, y también quiero poner unas preguntas, ya que estamos en un momento de reflexión, celebrando el primer aniversario de este centro documental. Así que comencemos. Y también hacia el final yo sé que vamos a abrir preguntas, entonces me encantaría aprender más de ustedes, porque yo estoy aquí, sigo siendo estudiante y siempre creo que seguiré siendo estudiante de este maravilloso tema. Bueno, antes que todo, yo creo que no, después de las pláticas ayer, no es necesario explicar más del trabajo de Balcells. Balcells, ella fue una leyenda, y la hemos recordado dentro de mitos, la conocemos como la gente con licencia para matar, la mamá grande, Nuria Monclús, Gracias a Donoso, y ella fue primordial en formalizar la profesión del escritor. Ella defendió los derechos del escritor ante las editoriales, y ella también fue primordial en crear la posición del agente literario como lo conocemos hoy. Y claro, entre sus clientes estaban 6 premios Nobel, 1000 bestsellers y gigantes literarios como Vargas Llosa, Nelida Piñón, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, entre muchos otros. Creo que pasaría días aquí tratando de enumerar la maravilla literaria que nos ha traído Carmen Balcells. Pero como dije previamente, quiero enfocarme más bien en el contexto histórico del cual surgió Carmen Balcells y donde surgió la profesión del agente literario, para poder entender un poquito más a fondo por qué fue tan importante la intervención de Carmen Balcells, cuándo la hizo, y qué significó la profesión del agente literario en términos más grandes. Nada más son fotos. Bueno, entonces quiero empezar con la pregunta de qué fue la agencia literaria. Gracias. ¿Qué fue la agencia literaria previo a cuando Carmen Balcells empezó su imperio sobre la calle Urgel en Barcelona? Y simplemente en España el agente literario no existía previo a 1960 más o menos. La profesión de la agente como la conocemos hoy en realidad es el legado de Carmen Balcells,
y había diferentes tipos de agencia literaria, pero no son tan complejos como la profesión como la conocemos hoy. Había 3 tipos de agencia más o menos que he podido identificar que existían a principios del siglo XX, y esa era, por ejemplo, primero la agencia informal, como me gusta llamarle, y esto es cuando yo la veo encapsulada en la figura de Carlos Fuentes, quien a través de sus conexiones, que ella siendo un autor importante, él conectaba a otros autores y otras personas que querían entrar a la industria editorial a través de, claro, conexiones personales, pero también les daban, se ayudaban entre unos entre otros. Dentro de mi investigación leí una carta de Carlos Fuentes escribiéndole a José Donoso, tratando de ayudarle a decidir con qué editorial debería de publicar su obra, y era un tipo de trabajo, pero claro, esto no era totalmente democrático porque tenías que conocer a los escritores o tenías que conocer a los editores para poder entrar a este mundo de la edición, y el poder publicar su obra como un escritor llegaba a ser muy complejo. Otro estilo de agencia literaria que existía previo a Balcells era la de los derechos subsidiarios, la cual yo entiendo como dentro de España, que dejaron que no solamente se producieran más libros, pero que se leyeran más libros, al crear más lectores dentro de España. Y a través después de la Guerra Civil, el gobierno franquista también estaba muy interesado en reducir el analfabetismo dentro de España, lo cual fue más o menos, lo lograron hacer dentro de los centros urbanos, en las ciudades grandes de España. Lograron reducir el analfabetismo y lograron crear una población mucho más interesada en la lectura, y claro, después de varios años de guerra, la educación estaba estaba en una situación un poco difícil. Sin embargo, el gobierno hizo mucho trabajo para poder desarrollar la educación del país. Y al mismo tiempo había campañas impulsadas por el gobierno junto con las editoriales para promulgar la lectura a través de libros de bolsillo, kioscos. Entonces fue un momento donde no solamente se estaban creando más libros, pero también se habían muchos más lectores dentro de España que estaban interesados en leer. Por último, la apertura política de España en este momento creó un cambio en el tipo de literatura que se estaba consumiendo. Durante los años inmediatos después de la Guerra Civil, había mucho, y durante los años de la Guerra Civil previo a eso, había más interés en España de leer libros en español, leer libros en traducción, viniendo de otros idiomas al español. Sin embargo, por este momento, que claro, en momentos de política o momentos difíciles o de conflicto, normalmente hay más producción cultural, inmediatamente después de la Guerra Civil había mucha más producción, había muchos salones de producción, revistas literarias, y había una variedad de cultura que estaba sucediendo al mismo tiempo. Entonces había un momento muy vibrante de producción literaria que se estaba facilitando a través de las políticas del gobierno. Pero como mencioné, en términos, y por último, nada más para que tengamos un poquito más de contexto de lo que era el boom, la cantidad de títulos publicados en España durante los años 60 creció por el 327%, comparado con un crecimiento mundial medio del 77%. Entonces sí, en realidad, numéricamente sí, el boom es un movimiento tremendo. Como mencioné previamente, al mismo tiempo, en lo que estaba creciendo el sector cultural, todavía estábamos continuando con las mismas ideas culturales y legales en torno a los derechos del autor. Entonces se mantenían estas estructuras de la industria que databan a finales del siglo XIX, en los cuales todavía no se entendían los derechos del autor, ni en términos legales ni en términos personales. A lo que voy es que el concepto de derecho de autor era sumamente anticuado para los años 60. La ley que actuaba en ese entonces fue escrita en 1879. Esto era previo a las tecnologías que crearon las imprenta, y claro, previo a este momento fenomenal.
y no se actualizaron hasta mediados de 1960. Y en realidad cuando se actualizaban no eran leyes sino recomendaciones. Entonces los editores no estaban forzados a seguir estos procedimientos para defender a los derechos de autor, más bien eran unas recomendaciones y podían optar por defender a los derechos de los escritores. Y esto, claro, se traducía a que culturalmente seguía habiendo una desigualdad en que el editor se seguía percibiendo como alguien que le estaba haciendo un favor al autor y que le estaba haciendo el favor al traducirlos, porque no se entendía que esta industria iba a ganar mucho dinero. Previamente los autores tenían que pagar por producir sus propias obras, y este tipo de mentalidad seguía a pesar del crecimiento fenomenal que hubo en esta época. Entonces, el agente literario fue extremadamente necesario porque en este momento histórico la oportunidad de explotar al autor era tremenda, porque existía una diferencia masiva entre lo que podía ganar el autor y lo que estaba ganando en la actualidad, porque justamente no existían estas normas de derechos de autor para defenderlas. Y también era un momento de mucha competencia, había muchos más escritores que estaban llegando a Barcelona, no solamente españoles, sino también que provenían desde América Latina, había más editores y había más posibilidad de ganar poder y de ganar influencia, y los editores claramente se aprovecharon de este momento. La señora Carmen Balcells leyó el momento histórico en el que existió, por eso llamo esta charla Leyendo el Boom, porque ella pudo reconocer la falta que hacía en este momento histórico para defender o para cerrar esta diferencia que había entre lo que podían ganar y lo que ganaban en la actualidad. Y ella fue quien se aprovechó de este momento único en la historia para formalizar la profesión del autor, como mencioné previamente, formalizar la profesión del agente literario, como dije, no existía previa a ella, y más importante, formalizar las relaciones que existían dentro de la industria editorial. Y ella hizo mucho énfasis en mantener contratos, en asegurarse que todo estaba escrito de una manera delimitada para que los autores supieran hasta dónde llegan los derechos, como mencionaba yo, y varios otros de los paneles, los contratos que antes llegaban a ser en todo el contexto global y también por toda la vida se empezaron a reducir en términos temporales. Y la verdad es impresionante pensar que esto no existía previo a 1950. Eso a mí es lo que me sigue como impresionante, y la verdad creo que debemos todos estar muy agradecidos al trabajo de Carmen Balcells al imponer este tipo de estructuras. Por último, creo que es importante tomar un momento en esta celebración de aniversario para reflexionar en la manera que hemos escrito la historia de Carmen Balcells. Como empecé esta plática, mucha de la manera que hemos escrito la historia de Carmen Balcells hasta la fecha está centrada en mitos, en leyendas, en ficciones. Y no es por decir que estas representaciones no son útiles o que no captan la esencia de su personalidad, y me imagino quienes la conocieron igual tendrán sus opiniones acerca de esto. Simplemente quiero, mi intervención es llamar la atención en cómo hemos escrito esta historia y cómo por lo general siento yo no la he hecho suficiente, no le he llamado suficiente atención al trabajo totalmente, a la cantidad de trabajo que tuvo que hacer Carmen Balcells y su agencia para poder cambiar esta estructura, que realmente era muy tradicional. Por ejemplo, en países como Francia, que también es una sociedad muy tradicional, sigue sin existir el agente literario. No es una figura que es importante, y más que nada los editores no quieren trabajar con los agentes literarios que existen en Francia, por ejemplo. Y no es por como especular de qué hubiera pasado, pero tengo el sentimiento que sin Carmen Balcells España se vería mucho más como Francia en el mundo. Así que para terminar, creo que es importante que en un momento donde estamos celebrando un espacio que quiere documentar y que quiere
quiere poder escribir esta historia de Carmen Balcells, pero también de la literatura hispanoamericana más grande. Es, creo, importante reconocer que hay muchas maneras de escribir esta historia, y creo que hay que poner el crédito donde se debe y no dejar que otros agentes toman todo el trabajo que hizo Carmen Balcells, que yo sé que hay varios allá afuera. Muchas gracias. ¿Preguntas? Agradecemos la intervención de la investigadora Miguel y damos inicio a la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor levanten su mano para cederle la voz. Muchas gracias, Dominique. Muy interesante tu participación, y pues es también, creo, muy pertinente que hayas enfocado esta reflexión desde el punto de vista histórico, que mostraste muy bien. Y yo lo que te preguntaría es, ahora cuando estás trabajando en una editorial, estás viendo cómo están hirviendo todas estas relaciones entre editoriales y agentes y autores. Históricamente, tú podías como establecer vínculos entre ese momento que surgió cuando la señora Balcells pudo aprovechar pues esas condiciones para hacer su trabajo, y el momento actual en el que también pues, la industria editorial es algo importante, no a nivel nacional, sino a nivel global, ¿no? Entonces ahí sí me interesaría ver cómo ves tú, a la luz de ese momento histórico, pues ya cada vez más lejano, esto que está sucediendo hoy, que tú estás viendo en primera fila. Gracias otra vez. Es una pregunta muy interesante, y yo creo que cuando empecé mi proyecto, yo lo que quería era tratar de trazar líneas más limpias, desde, por ejemplo, Carmen Balcells a Andrew Wiley, que trabaja hoy en día, o a otros agentes importantes que están actuando hoy en otros contextos internacionales. Sin embargo, creo que mucho de lo que veo hoy de la industria editorial sigue siendo extremadamente parecida a lo que era hace 20 años, como le digo. Las conversaciones siguen siendo muy parecidas, aunque claro, hoy está la cuestión de libros de audio y libros en los e-books, pero en realidad me sorprendí de saber que los e-books no son un mercado tan grande como pensábamos que iban a serlo hace 8 años, 10 años cuando salieron al mercado. Todavía sigue habiendo una importancia del libro físico. La gente que lee quiere seguir leyendo libros físicos, y creo que es un momento fenomenal que hay mucha gente leyendo. Creo que el trabajo del agente literario ha desarrollado en términos de que ahora ha tenido que encapsular estos diferentes medios. No solamente es cuestión de traducir la obra a diferentes idiomas, sino también traducir la obra a diferentes géneros: televisión, películas, adaptaciones en teatro. Y creo que esto es algo interesante, pero que sin embargo sigue teniendo sus raíces dentro del trabajo de Carmen Balcells. En algún artículo que leí durante mi investigación decía que se podía trazar una línea directa entre A.P. Watt, J.B. Pinker y el trabajo de Andrew Wiley, pero la verdad, en lo personal, yo creo que en realidad la que deberíamos insertar ahí es a Carmen Balcells antes de Andrew Wiley, porque mientras Andrew Wiley estaba manejando taxis en Nueva York, Balcells estaba defendiendo los derechos en los mismos términos que lo hace Andrew Wiley hoy, por ejemplo. No sé si ayuda. Yo quisiera saber si Carmen Balcells alguna vez manifestó, optó por una postura con relación al catalán,
en tanto, bueno, lengua y también sobre la literatura producida desde Cataluña? En realidad no he hecho mucho trabajo en ese ámbito. Desafortunadamente creo que las políticas regionales en España no tuvieron un papel importante, porque en el momento que yo estaba estudiando este proyecto el interés siempre era el internacional, pero tengo entendido y creo que hay otra gente del público que podría hablar más de este tema. Ella siguió defendiendo, ella estaba muy apegada a su pueblo de nacimiento y era importante ello. Yo sé que mantenía una lista fuerte en catalán, pero más allá de eso creo que no sé. Me estoy aquí un poco monopolizando, pero es que hablaste al principio de mitos que han gobernado la manera que tenemos de entender la labor de Carmen Balcells. ¿Podrías profundizar un poco más en esos mitos? ¿Cuáles son los que te parece que son más importantes en esa percepción? Pues yo creo que la idea de la ficción que ha recordado Carmen Balcells es un tema muy interesante, porque por una parte creo que es muy justo que el trabajo que hizo Carmen Balcells en divulgar la lectura y las ficciones y estas historias fantásticas que en los amados de la infancia, y que ella se ha recordado de todas estas ficciones, la verdad creo que es algo muy bello y muy importante. Sin embargo, yo algo que le tengo un poco más de cuidado es el hecho que hay veces que estas ficciones se enfocan mucho más en otros aspectos, en aspectos de su personalidad o, por ejemplo, de su género, que no necesariamente hablan al trabajo que hizo ella. Y ella hizo mucho trabajo para tratar de asegurarse que era lo profesional, que era el trabajo que ella estaba haciendo, era el papel, los contratos. Y tengo entendido que era una personalidad mucho más grande que la realidad. Sin embargo, creo que es importante mantener la realidad de su trabajo, porque yo creo que esto es lo más fantástico de ella. Ella hizo tanto trabajo, como mencioné a finales de mi charla, para defender estos derechos de autor, para defender, para formalizar las relaciones entre la industria editorial, que al basarnos solamente en ficciones y en la idea que era una mamá grande o que era Nuria Monclús, que es un personaje ficticio dentro de la obra de José Bonoso, que era como una mujer con mucho poder, como un villano mujer que sin embargo le tenía miedo, pero admiraba. Por más de que representen algo más allá de su personalidad, por lo mismo siguen olvidando el trabajo. Y a mí como académica, pensando en esto históricamente, porque admiro de Carmen Balcells el trabajo que hizo, pero creo que igual el mito que más es apto es Agente con licencia de matar, pero igual esos son bastante exagerados, así que no sé. Porque para hacer todo lo que ella hizo se necesitaban saberes pues muy masculinos en esa época, y todavía ahora, ¿no? Saber mucho sobre leyes, sobre el mercado, sobre la sociedad, cómo estaba, bueno, muchas cosas que ni siquiera me imagino. Negocios, para empezar, ¿no? Una capacidad enorme para administrar, para pensar no solamente en su provecho, sino en el de los demás, que estuvieran bien. Es algo muy complicado y generalmente asociado al mundo masculino, y entonces es muy interesante eso que dices, pues que hay toda una manera de leerla como pues algo que surgió como algo simpático, como algo bonito, como algo que forma parte de la mitología, pero pues hay que reconocerle todo ese trabajo, como dices, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Pues de hecho la mayoría del lenguaje que he visto que se está utilizando para recordar a Carmen Balcells está determinado por su género. Entonces una idea como madre, como blues, la emocionalidad, la dama cubierta en lágrimas,
todo es mucho de emocionalidad, la sentimentalidad, y no es por decir de nuevo que esto no es un aspecto importante de su personalidad, sin embargo que como no conforma el trabajo que estaba haciendo al dominio femenino, un poder de negociación impresionante, transacciones de dinero, pues se ha cambiado un taller. Gracias. Bueno, yo lo que quería comentar, me llamó la atención de tu participación, es el hecho del momento histórico que se aprovechó también. Nosotros aquí en México, bueno, hemos tenido grandes escritores, pero desde el exilio, y ha sido difícil la penetración social a través de sus escritos, y tenemos un innumerable ejemplo de personas que han escrito de forma muy valiosa desde la clandestinidad del exilio. Y eso de parte de Carmen, que supo identificar el momento histórico y aprovecharlo de una manera tan potente, pues me parece no solamente sagaz, sino visionario y atrevido. Y nosotros aquí en México no tenemos la figura de la gente literaria tan marcada. Actualmente la hay, y debo decir, no voy a mencionarlas, son mujeres, pero no voy a mencionarlas ahora porque no sería justo, no recuerdo el nombre de las dos, solo de una, entonces omitiré las dos. Pero ellas están inspiradas en Carmen. Ellas dos hacen un trabajo maravilloso en cuanto a la permanencia de la figura del agente literario en México, y uno de los recursos dentro de la identificación del ser de Carmen y de su manera de penetrar en la conciencia de todos, yo creo que lo ejemplificó perfecto Vargas Llosa hace un año, que nos compartía la forma como Carmen lo convenció a él. Y más allá de todo el trabajo que tuvo que hacer y de todo, que sí es reconocido, y te repito, lo utilizan estas dos mujeres maravillosas que hacen ahora un esfuerzo por fundamentar bien el agente literario en México, están inspirados en Carmen y en su trabajo. Ahí difiere un poquito, sí se le reconoce por su trabajo. Sí, yo creo que avasalla mucho su personalidad, pero el trabajo definitivamente es reconocido y sirve todavía como guía a estas dos jóvenes mujeres que en México están haciendo esta labor tan importante para ser agentes literarios de tanta gente que escribe muy bien aquí en México. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, y creo que sí debería de regresar a mi punto, y creo que dentro de la industria se entiende y se reconoce el trabajo de Carmen Balcells, pero creo que a mí lo que me cuesta trabajo es que dentro de los mundos académicos y dentro del contexto quizá más público, o no se estudia la posición del agente literario o nos tomamos más bien por estos mitos, pero es realmente impresionante, muy bueno saber que este trabajo se está continuando en México, porque si no sabía muchos agentes literarios que trabajaran aquí. Bueno, por último diría que yo siempre, cuando hago la visita guiada aquí con las gentes en la biblioteca, yo siempre hablo de Carmen y les digo que es como el manager de las rockstars de la literatura. Y es una manera para hacerles entender a las personas lo grande que fue, lo visionaria, y el hecho de que haya sido una mujer quien haga todas estas cosas, pues me parece todavía más maravilloso. Sí.